¿Qué opinan los profesionales acerca de los ODS? Se tiene que presentar. Ah, ya, ok. Un gusto, chicos. Soy Blanca Lipa. Actualmente estoy en el quinto año de la carrera de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un gusto poder estar esta noche con ustedes y bueno, pues abierta a las preguntas que puedan tener. Está Hoy bien. hablaremos sobre cómo el campo de obstetricia contribuye a los ODS de la prosperidad. Ok. Ah, pregunta uno. ¿Cómo considera que los profesionales del área de salud pueden contribuir al cumplimiento de las ODS de la prosperidad y al desarrollo sostenible de la sociedad? Mm, Mira, lo que pasa es que las ODS tienen varios puntos, ¿no? Al menos en el campo de la obstetricia. Hay un ODS que es reducir la mortalidad materna, también está el ODS de mayor salud. Entonces, en general el bloque de salud tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ODS sobre el bienestar con respecto a la salud, tenemos un campo muy abierto en distintas carreras, no solamente obstetricia, sino medicina, odontología y etc. Y la verdad es que si hacemos un trabajo bien hecho, se lograría en mi caso, por ejemplo, reducir evitar una muerte materna o evitar algún tipo de morbimortalidad, ¿no? Al menos en obstetricia, lo que es actualmente la ODS lo que está buscando es que pase a 70 de 10.000 70% reducir la mortalidad materna. Entonces, la mayor causa de mortalidad materna es la hemorragia y esto se puede evitar con un adecuado diagnóstico y también con una reacción oportuna. Entonces, y también teniendo los conocimientos sólidos para saber cómo reaccionar. Ahora, también algo que en obstetricia al menos abarca es la igualdad. Al menos, como lo menciona uno de nuestros medidores o uno de nuestros componentes, obstetricia es el tamizaje de violencia, ¿no? Entonces, muchas veces es un tema que no se habla porque relaciona obstetricia con el hecho de prenatal, postnatal, puerperio, gestante, pero poco se habla de esa situación ya que al menos en el Perú la tasa de violencia, y no solamente física, sino psicológica, violencia económica, violencia, todo ese tipo de violencias afectan contribuir brindando una buena educación, una buena información, ayuda a que este tipo de brechas se puedan reducir. Muchas gracias, Natalia. Bien, bien, continuando con la entrevista, continuando, quisiera preguntarle de qué manera el acceso a servicios de la salud y influye en el crecimiento económico, en la calidad de la vida de una comunidad. Mira, lo que ahí te puedo responder de mi punto de vista es que muchas veces las personas priorizan el trabajar y dejan de lado su salud. Y siendo realistas, en el Perú lo que mayor hay es la cantidad de personas informales. Entonces se es consciente de que ellos viven de su día a día. Por eso es que no ponen en tela de juicio cuál es lo que va a ir primero. Va a ir primero siempre su trabajo y después va a ir su salud. Es más, muchas veces uno va al centro de salud, al médico, etc., cuando estás mal, pero muy pocos van cuando estás bien, ¿no? Incluso en el sector salud, algunos centros de salud suelen decir, pero ¿por qué vienes? Porque también, queramos o no, tenemos eso, ¿no? Pensamos que también los pacientes van a venir porque están mal. No necesariamente por un chequeo, porque es lo que se solicita anualmente un chequeo, entonces son muy pocas las personas. Ahora, en cuanto nosotros, en todos los campos de la salud
tanto enfermería como obstetricia, como medicina, los que van, hacen un servicio comunitario, que es el acercarte a las casas. Puedes hacer una ficha familiar, te puedes dar cuenta de los factores de riesgo que te puedan tener, de repente, un ejemplo, ¿no? De repente en Chosica un factor de riesgo puede ser los huaicos, de repente ahora en verano, de repente en Huaycán las cucarachas. Entonces, la visita familiar es algo que sí o sí se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la sociedad no van a los centros, van cuando están mal. Pero si nosotros prevenimos, informamos, hacemos campaña, porque es promoción, prevención. Entonces, si estamos cerca al público en general, ellos van a tomar conciencia. Ahora, algo que me he dado cuenta en mi carrera, por ejemplo, nosotros solemos hacer descartes de VIH, sífilis, hepatitis. Lo que es muy común ver es que de repente que las mujeres son las que se preocupan a acercarse y entonces puede hacer un descarte, pero son muy pocos los hombres que se acercan para hacer un descarte de sífilis, VIH, hepatitis. Entonces también es desmitificar que solamente las mujeres tienen que preocuparse por em, algún tema de transmisión, sino también los hombres, ¿no? Porque incluso es con todos, no solamente uno. Si nosotros identificamos adecuadamente, creo que considero que tendríamos más personas sanas, más personas em, aptas incluso. El ir a cada casa es brindar una consejería, una sesión, entonces también eso es educar. Por ejemplo, hay diversos programas. Actualmente el nivel de pobreza, somos un país subdesarrollado, ¿ya? Pero no todos los peruanos saben que hay programas juntos, para qué sirve el programa juntos. De repente, las ONGs que pueden apoyar a las madres violentadas. La falta de información hace que, queramos o no, genere una brecha. Y la educación no es solamente del profesor, la educación también viene de parte de nosotros, tener a la mano los recursos necesarios para poder dirigir y no centrarnos solamente en aceptar al paciente, pensar, ¿qué tienes? Ah, ya, te vas, sino indagar, ser observador, empático sobre todo, ¿no? Eso sería. Bien, muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿qué importancia tiene la innovación tecnológica en el sector salud para promover las comunidades más sostenibles y con mayores oportunidades de desarrollo? En el sector salud, mira, en obstetricia lo que manejan actualmente es el huevo red y también el certificado de nacido vivo. Entonces, anteriormente, incluso hay personas mayores que de repente, pero mayores, mayores, que no tienen DNI. ¿Pero por qué es? Porque en más de los años 60 incluso no había una forma de digitalizar ese tipo de información porque tampoco estaba cerca de lo que es el internet, pero había lo que eran los manuscritos y muchas veces se perdían. Es más, incluso no había como un registro como tal. Por eso es que vemos ahora que de repente que hay personas mayores sin DNI y el que haya la tecnología creado o el certificado de nacido vivo, mm, so- unifica toda la información. No importa de repente que la obstetra María atendió el parto o la obstetra tal, pero ya está el certificado ahí en la red, entonces ya se registra adecuadamente y también nos genera mayor facilidad. Por ejemplo, yo roto en un centro materno. Si bien es cierto, ellos tienen sus sistemas aparte, donde incluso con el número de historia clínica ellos ya encuentran, o con el número de DNI, ya encuentras los datos, o si ha tenido algún tipo de consulta anterior, o las falencias, ¿no? Pero aparte de eso, también el centro tiene un drive general de forma interna. ¿Para qué? Para que también tengan contabilizados qué paciente ha venido, si ha venido 2 veces, si ha venido 2 veces en la misma semana, etc. Este tipo de sistemas en el sector salud nos ayuda mucho para poder saber qué trató un médico anterior o qué trató una obstetra anterior o algún personal de salud anterior antes que llegara contigo. Porque considero que no es
Muchas veces, o incluso a mi mamá también le ha pasado anteriormente, que si iba tal, le decían que tenía tal cosa, que si iba tal, que tenía otra cosa. Y al final no se encontraba qué es lo que tenía. Pero cuando estás dentro del bloque salud, al menos en el MINSA y en el mismo de salud, hasta donde tengo entendido, también manejan ese tipo de programas. Entonces, sí nos ha favorecido actualmente la tecnología y un montón, ¿no? Pero sería bueno también que las personas tuvieran ese conocimiento de saber que también tienen un sistema, que su registro está en la red, para que de repente no piensen que, me voy a a este centro de salud, no saben nada de mí, que no me van a decir que tengo tal cosa. No, no deberíamos de pensar eso, ¿no? Y Gracias. Ah, ahora siguiendo con las preguntas, ¿cómo puede el sistema de salud ayudar a reducir desigualdades sociales y mejorar las oportunidades para poblaciones vulnerables? Ole, gracias por tu pregunta. Como lo mencionaba anteriormente, es el informarnos de qué programas hay. Por ejemplo, nosotros hacemos em, fichas de tamizaje de violencia, entonces también en el obstetricia hay una ONG también que ayuda a mujeres víctimas de violencias, o de repente en los municipios, por ejemplo. Yo vivo en Santa Anita, pero aquí cerca tengo una casa de la mujer. Muchas veces piensan que tenemos que ir de repente a una comisaría y hacer muchos trámites, pero el estar informados y actualizados de lo que sucede en alrededor de lo que las nuevas políticas, algún programa que haya salido. Entonces, ese tipo de información nos ayuda a tras enviarlas a las personas que vienen. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a decir, el ser personal de salud no es solamente esperar, quedarte en tu consultorio y ya, y te vas a tu casa. Ser un bloque de salud es estar en todo momento y en cualquier lado. Si el paciente no viene ese día, de repente es ir a buscarlo. Y eso es algo que lo entendí en obstetricia, ¿no? Porque muchas veces hasta educación prenatal se tiene que dar. ¿Por qué? Porque las gestantes llegan de repente con 20 semanas, pero ya se perdieron controles. Sin ir lejos, este domingo que tuve una guardia, hasta se tiene que educar de cómo tienes que tomar un medicamento. Llegó una paciente que tenía 10 semanas de gestación, 18 años, y presentó fiebre, estaba con 38,9 de fiebre. Pero para eso verificamos su historia y ya había venido anteriormente, pero le habían dado unas pastillas porque estaba teniendo infección urinaria, que es normal en la gesta. O sea, que es parte de, pero no se debería normalizar. No sé si me dejo entender. Entonces, nos dice que no las tomó. La tableta estaba intacta. No las tomó porque la pastilla es muy grande y la vomita. Entonces, también es educar y eso también a veces mm, es un poquito llamar a la reflexión que ya no es solamente su vida, sino también esa imprudencia pudo generar un aborto. ¿Por qué? Porque son pocas semanas. También ahí entra lo que es la educación. Ahora, una brecha de género es que actualmente una brecha que se ve, y queramos o no pasa, es que hay cis, todo el mundo tiene cis, pero lamentablemente como que para el CIS tienes que sacar tu cita y que la cita de repente es la siguiente semana. Yo sin ir lejos, o sea, hace unos días a mi tío le mordió un perro, pero yo sí soy muy de, todo tiene que ser con médico, no te tienes que automedicar. Entonces, justamente al lado de mi casa hay un centro de salud. Le digo, a mi tío le pasó eso y si mi tío no hablaba, le dije, entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque le ha mordido y me dice, tienes que sacar cita. Y yo sé más o menos cómo es ese sistema y pero si saco cita me van a mandar para 2 días o para cuando haya cita. No va a ser en ese instante. Entonces, es, es salud para todos, pero no tanto así. Todo el mundo tiene CIS, pero no todos pueden acceder, no es tan accesible que digamos por las colas, incluso porque también hay personal a veces deficiente. Entonces, cuando empecemos a estudiar, mm,
no deberíamos estudiar por el momento o por aprobar, porque considero que eso se hizo en el colegio, sino porque ya no solamente somos nosotros, sino Bloque Salud es salvar una vida. Tu diagnóstico va a definir el futuro de otra persona, pero si damos un mal diagnóstico, va a ser un futuro pésimo. Pero si damos con un diagnóstico adecuado, vamos por los procedimientos correctos, entonces vamos por buen camino y probablemente la vida del paciente sea favorecedora. Entonces es un tema muy amplio, la verdad, pero como les menciono, ¿no? Educación en bloque de salud es fundamental, pero si no nos informamos no le vamos a poder dar o vamos a poder mandar por la tangente. Y vuelvo a recalcar, tenemos CIS, la mayoría tiene CIS, pero no es que sea tan accesible por las citas, por A o B motivos, ¿no? Incluso los mandan a, no sé, enero y ya, prefieren no ir. Y es uno de los motivos también porque las cuales la persona dice, no, mejor voy a trabajar porque si me voy al CIS me van a mandar una cola, tengo que dejar de trabajar un día o etc. Es- Gracias. ok. Y para finalizar, ¿cuál considera que es el papel de los futuros profesionales de la salud en la construcción de ciudades y comunidades más sostenibles? ¿Cuál es el futuro de? Los futuros profesionales de la salud en la construcción de ciudades y comunidades más sostenibles. Ya. Mm, Mira, ahí te voy a comentar algo que yo leí hace un mes, justamente era sobre la pandemia. En la pandemia muchas veces ser un bloque de salud es ser empático y también respetar las creencias de otros. En lo que sucedió en pandemia, justamente el artículo mencionaba que la solución ya se daba por dicha que se iba a sacar de dónde, del conocimiento científico, ¿no? Del médico, de la medicina occidental. Pero nunca se tomó en cuenta de repente qué es lo que estaban haciendo en zonas rurales para afrontar el coronavirus. Entonces, mm, siempre tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta qué es lo que ellos hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Incluso en los serums muchas veces nos va a tocar de repente respetar, por ejemplo, en obstetricia, los partos que se suelen dar en Lima son horizontales, pero en el parto de repente provincia, por sus creencias y porque también facilita, el parto es de forma vertical. Pero de repente, si estamos tan arraigados con nuestra idea de que no, que horizontal, porque yo en Lima he estado, he hecho partos horizontales, que vertical no, entonces ahí generas una brecha y lo único que vas a generar es que esa gestante, de repente, si tiene un segundo hijo, no va a ir a tu centro. Y lo mismo, de repente hay personas que suelen decir, ¿no? Que con ortigas se pasan el frío y es respetarlo. No es hacer sentir que no está bien o tener comentarios empáticos. De repente puede estar mal lo que está haciendo, pero si nosotros como profesionales hacemos sentir que mm, está pésimo, él va a pensar, ese paciente va a pensar, ay no, no voy con ese doctor porque me va a decir tal, tal. Tenemos que ser razonables y también tenemos que saber respetar las creencias, ¿no? Entonces, bloque de salud en general va a tener que adaptarse. Personal de salud que no se logre adaptar, suele padecer. ¿Por qué? Porque tratamos con personas, entonces cada persona, cada mente es un mundo. Y mientras más empáticos, más asertivos, también encontramos la forma adecuada de decir las cosas. Y de repente, quién sabe, muchas veces se aprende mucho de ese tipo de las culturas que hay dentro del Perú, porque son miles. Lo que sí también es bueno, de repente dicen, aprender un idioma, porque no sabemos dónde nos pueden mandar, pero de repente un idioma, quechua. ¿Por qué? Porque bueno, el quechua es uno de los más hablados y también que te puede facilitar el acceso, porque te puede facilitar la comunicación con las personas ahí. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Ya, muchas gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos?
No, eso sería todo. Muchas gracias a toda Ok, la chicos. Un gusto. Gracias. Cuídense. Gracias, gracias a usted. Chao. Gracias. Sector de salud existen diversos retos, como mejorar el acceso a servicios de calidad, el prevenir enfermedades y contar con más recursos para entender a la población. Sin embargo, también existen grandes oportunidades como el avance de la tecnología, las campañas y el compromiso por parte de las personas a los profesionales de salud. Porque al final una sociedad saludable también impulsa el desarrollo económico y el bienestar de todos. Muchas gracias.